En Al Día Noticias, emisora punto 5, nos acompaña el concejal de Bogotá, Libardo Asprilla, del Partido Alianza Verde. Concejal, bienvenido a los micrófonos de Al Día Noticias. ¿Cómo le va la vida? John Didier, un saludo especial para usted y todas las personas que nos ven y nos escuchan. Muy bien, John Didier. De verde, ¿no? Por supuesto, Del de Partido verde Verde. estoy, yo hago parte del partido Alianza Verde, soy concejal del Verde, ese es el partido donde milito y la causa que defiendo alrededor de la inclusión social y el deporte. Verde Esperanza. Claro que sí, siempre hay esperanza y esa nunca se puede perder. Verde como el corredor de la séptima, corredor verde. El corredor de la séptima sí, debe ser verde. Y ese es el gran cambio que se da a diferencia de lo que se había planteado anteriormente, que era Transmilenio por la séptima. Hoy podemos hablar de un proyecto corredor verde a la séptima que necesita ser más comprendido, necesita muchas más discusiones. Ya se abrieron, digamos, todos los pliegos iniciales para que los grupos de interés se pronuncien y eso me parece muy importante, que todavía se madure más la discusión. Concejal, lo importante ahí es que a usted le gusta el proyecto como lo fue presentado, lo que se conoce hasta el momento. ¿A usted le gusta, lo apoya o usted está en la línea de los que no apoyan este proyecto No, y que fueron a hacer plantón y paro en la séptima en las últimas horas? yo apoyo este proyecto. Este es uno de los proyectos complementarios del sistema de movilidad, de financiación, de cofinanciación con el gobierno nacional. Son 2.2 billones de pesos que están allí comprometidos, de los cuales el 70% los asume el gobierno nacional, cerca de 1.500 millones de pesos. Y nosotros o sea, esto se complementa con todo el tema de movilidad, de la ampliación de Transmilenio, Avenida 68, la segunda línea de metro, ampliación de Ciudad de Cali, y falta nomás es, digamos, como parte de ese paquete de inversiones en materia de movilidad que van a transformar la movilidad en Bogotá, falta es el corredor verde de la carrera séptima y ahí están pues comprometidos esos recursos que no se pueden dejar de ejecutar. Correcto. Concejal, hay que esperar entonces a ver en qué queda este debate y si se abren las quejas de la ciudadanía. ¿Por qué la ciudadanía de la séptima, alguna, no toda, está en contra de ese proyecto? ¿Es una posición política o realmente ellos sienten que les va a afectar esa obra? Yo siento que el tema se volvió más político que técnico. Yo creo que si nos centramos, esta discusión es muy parecida a la discusión del metro, que si metro elevado, que si metro subterráneo. Lo mismo está sucediendo con Corredor Verde Carrera Séptima, que antes lo llamaban Transmilenio por la Séptima. Este es un proyecto muy ambicioso que implica toda una multimodalidad en materia de movilidad que va a permitir el tránsito peatonal, el vehículo particular, se combina con el tránsito público, con un sistema de buses eléctrico, pero que son, digamos, menos peso que los transmilenios que hoy conocemos. Ujú. El uso de la bici también, o sea, se combinan todas las diferentes modalidades movilidad de las personas en Bogotá. Eh, eh, Coge también una serie de intersecciones que hoy se tienen en las vías y que trancan a la séptima. Se tienen el diseño de varios puentes sobre la avenida 62 para conectar la circunvalar con la carrera séptima, sobre la 127, la 142. Se cambian esas intersecciones por puentes y también por deprimidos. Entonces, este es un proyecto bien pensado, es un proyecto donde ha habido un proceso de participación muy fuerte, de discusión política muy fuerte, y a mí me parece muy importante que se dé toda esa discusión, porque eso es sano, porque además son recursos públicos de la ciudad y no son recursos de poca monta, y en ese sentido me parece que se debe continuar madurando la discusión para que pues el ciudadano de a pie, el ciudadano
que es el que, digamos, va a ser el que va a recibir el primer impacto, esas personas que se requieren movilizar del sur hacia el norte y del norte hacia el sur. Usted sabe que la mayor parte de los trabajadores, de la gente que trabaja en el norte, vive es en el sur. Y por ende, este corredor se necesita también para la movilidad. Todo el tema de sostenibilidad, la arborización, más de 16,000 árboles que se pretenden sembrar en esta zona y mantener como esa conexión con los cerros orientales, creo que le da un sentido de sostenibilidad ambiental y un sistema moderno de movilidad que yo creo que merece otra mirada y que no nos quedemos solamente en la discusión política. Concejal, en este mismo micrófono de Al Día Noticias he tenido compañeros y colegas suyos del Consejo de Bogotá que consideran que Claudia López se rajó definitivamente y están supremamente arrepentidos y decepcionados. Luis Carlos Leal, Celio Nieves, que ayudaron a elegir a Claudia López y dicen que Claudia López incumplió muchas promesas de campaña. ¿Usted cómo considera que ha sido esta administración de Claudia López? ¿Se rajó como la califican algunos colegas suyos en el Consejo, incluso del mismo partido Alianza Verde? No, al contrario, yo creo que el tiempo le va a dar la razón a Claudia López. Todas las obras inconclusas que estaban, muchos proyectos inconclusos que estaban de anteriores administraciones, Claudia López los terminó. Lo primero que se encuentra Claudia López cuando llega a la administración distrital y estaba iniciando la formulación de su plan de desarrollo, recuerdo yo, a marzo de 2020, marzo 17, recuerdo la fecha exacta, le tocó decretar el primer simulacro de cierre de la ciudad por cuenta de la pandemia. Y fueron 2 años de COVID que le tocó afrontar, como le tocó a muchas ciudades del mundo, salir a operativizar, crear todo un sistema de UCIs, ampliar esa cobertura, centrar más de $500 millones que estaban orientados para inversión social y económica en la ciudad, pues tocó dirigirlo específicamente al sector salud para generar toda una capacidad de Bogotá de poder contener el COVID, de poder evitar la proliferación del coronavirus. Y a esos 2 años fueron los que tuvo que, esa es la mitad del periodo, y luego de ello dedicarse a la reactivación económica. Un imprevisto que tocó cambiar todas las prioridades que tenía su plan de desarrollo, un nuevo contrato social y ambiental por Bogotá. Todas las prioridades cambiaron, pero mire que luego del COVID, y que Claudia se pusieron López de moda los trapos rojos en las casas. Sí, porque pues la prioridad era sostenerse, la gente no podía salir y pues había que llevarle al mercado y haber creado todo un sistema de transferencias económicas para subsidiar la pervivencia de la gente. Y mire que hoy, Bogotá, primero está calificada a nivel internacional como de las ciudades que mejor manejo le dieron a la pandemia. Bogotá tiene una de las más bajas tasas de mortalidad por cuenta de COVID. Y eso cuenta. Y a partir de ello, luego la reactivación económica, las dinámicas para poder, tuvo que implementarse programas como Bogotá Cielo Abierto, todo el ejercicio de reactivación, plazas de mercado, las inversiones que se tuvieron que hacer en subsidio para los empresarios, para poder lograr la reactivación de Bogotá, el sistema de cuidado, ¿sí? Es un proyecto, un programa sin antecedentes en el mundo. Hoy lo están adoptando varias ciudades. Yo estuve hace 15 días en Washington y este programa, de hecho, la alcaldesa de Washington está por venir en el mes de septiembre, viene a mirar, varias gobernantes del mundo han venido a nutrirse de este programa, la manera que me parece que es un programa que le queda como legado y que va a dejar Claudia López como legado en la ciudad, en el plano educativo. Por ejemplo, este programa de jóvenes a la U es un programa disruptivo. Yo soy muy partidario de que la educación superior debe ser gratuita y debe ser de una cobertura universal, donde el niño, el joven tenga la posibilidad de formarse
y escoger su vocación, por vocación, qué carrera estudiar, en qué universidad estudiar, y no debe estar condicionado el estudio por qué tanto dinero tenga usted para decidir la calidad de la educación, o a qué universidad, si estudio en los Andes o estudio en la Javeriana o estudio. No, eso no debiera estar condicionado por qué tantos recursos tiene. Y yo creo que ese programa de jóvenes a la U, muy disruptivo, y todo en materia de educación, la infraestructura. Hoy la ciudad está despedazada en materia de movilidad, pero es que se requiere. Si no lo hacemos ahora, pues entonces, ¿cuándo vamos a salir del atolladero? Y yo sé que eso le está saliendo costoso a Claudia en imagen, porque la ciudad, pues, los Está en obra, tapones, la ciudad está en obra, y es que la requeríamos para poder avanzar. pero hay muchas obras encerradas con las polisombras, pero sin trabajadores. Sí, pero es un problema de ejecución, un problema de las personas que contrataron, que se ganaron las licitaciones y que son irresponsables, y tendrán que someterse también a las sanciones que le ameriten de conforme. De hecho, ya, por ejemplo, los mismos licitantes del metro ya fueron sancionados, ya tienen sanción por las demoras en los Diseños. últimos diseños. Correcto. Concejal, pero fíjese que de pronto se han tenido desaciertos, o sea, dentro de los puntos que le critican a la alcaldesa es haber aplicado el pico y placa todos los días, lo que llevó a la compra de un segundo carro. El mismo error que cometió Samuel Moreno lo repitió ella. La verdad que yo nunca estaba de acuerdo con esas medidas restrictivas. Yo nunca estaba de acuerdo con el pico y placa, porque pues si se crean vías, es precisamente para la circulación de los vehículos. Para eso están, y para eso pagan sobretasa a la gasolina, para eso pagan unos impuestos. Y entonces yo nunca estaba de acuerdo con eso. Lo que pasa es que la ciudad, hemos tenido digamos, una administración irresponsable. Por ejemplo, lo que pasó con Samuel Moreno de Caro, eso le causó un retraso Mm. sustancial a la ciudad, por ejemplo, en el sistema metro, que pues no permitió que la ciudad pudiera avanzar, modernizarse en los tiempos debidos, sino hoy no estaríamos viviendo esas consecuencias. Pero yo no, bajo ninguna circunstancia, he estado de acuerdo con que se restrinja el tránsito de las motos, el tránsito de Mm. los vehículos, del vehículo particular, del transporte público. Las grandes ciudades avanzan hacia allá, y no tiene por qué implementarse restricciones, porque ¿para qué entonces tenemos un mercado de vehículos? El mercado de vehículos es un mercado y tiene que movilizarse. Es un mercado, la economía tiene que moverse, y eso depende mucho de toda la infraestructura, y la infraestructura tiene que crearse al alcance y en las dimensiones con que va creciendo también el parque automotor. Yo creo que ahí yo le haría esa crítica a La administración. movilidad, todos estos temas también Y se acabó el de carro los compartido, que era una compañeros. oportunidad de llevar a los niños al colegio, de llevarlo a una cita médica o de Sí, salir a trabajar. lo que pasa es que se vuelve tan compleja la situación cuando ha habido tanto retraso, y llega el trancón y esos atascos, pues que se vuelven, el sistema de movilidad se vuelve muy complejo, y entonces hay que acoger medidas urgentes de restricción, pues son las que yo no estoy de acuerdo, pero a los gobiernos les toca hacerlo mientras se resuelve la situación de infraestructura, que pues desafortunadamente, como usted lo ha dicho, John Didier, y yo en mi ejercicio de control político, esa es la parte Mm. que siempre he criticado. El problema de la seguridad en Bogotá también, Para allá iba, con el ese es tema de otro la tema seguridad. complejo que no es solamente de ciudades, es de nación. Sí, a mí me ha dado la impresión que se agravó el tema de la seguridad, que ahora roban más fácil, que ahora no hay ningún temor e ir atracando con pistola en cualquier parte de la ciudad a cualquier hora del día. Claro, no, John Didier, el problema de seguridad en la ciudad y el país se ha complejizado. Hoy tenemos las bandas criminales, Ujú. unas bandas que son transnacionales, y ahí se necesita. Pero usted eh, cree que Claudia López lo ha hecho bien en materia de seguridad, porque muchos dicen que ella prometió ser la jefe de policía y ahorita dice que el jefe de policía es el presidente y No, no ella. yo creo que eso siempre y cuando este esquema de administración, de operación de la policía tenga por un lado un comandante de la policía. El comandante en jefe de la fuerza pública es el presidente de la República. Por lo tanto, todas las fuerzas armadas, las fuerzas del orden,
están bajo la directriz del presidente. En segundo lugar, están los directores generales. Está el director general de la policía, el comandante del ejército, el comandante de la Fuerza Aérea, están esos comandantes. Y por otro lado, pues también la Constitución en materia de la policía, que me parece que esa es una fuerza que debiera corresponder a las respectivas municipalidades y no debiéramos tener como un comandante por un lado y jefe de policía por otro, porque en últimas el policía, el subalterno, ¿a quién le obedece? Pues a su comandante. Claro. Porque no tiene una Es el fuerza jefe directo. vinculante de mando, una línea de mando. La línea de mando está por el lado del comandante, no está por el jefe de policía. Entonces, a veces las órdenes se las pasan por la faja. Entonces, a mí me parece que la policía debiera tener un carácter cívico, un carácter más asociado a cada una de las municipalidades y por eso yo sí respaldo el proyecto de ley que se ha presentado por parte de la administración al gobierno nacional en el sentido de que Bogotá tenga su propia policía. Bogotá ya tiene la capacidad. Bogotá es una ciudad que tiene 8 millones de habitantes, tiene un tamaño poblacional incluso más grande que casi todos los países centroamericanos. Y tiene los recursos, tiene el músculo financiero para sostener a una policía. Aquí se capacitaron a 3.000 policías y resulta que esos policías hoy se los llevaron. Después que se capacitaron con recursos del distrito, pues por directriz de su Hicieron comando conejo a nacional. Bogotá. ¿Y quién hizo conejo? ¿El anterior gobierno de Bogotá. Duque o este de Petro? No, pues la misma administración Porque la de alcaldesa la no hace sino policía, reclamarle a Petro. pues le hace reclamo pues al comandante en jefe, que es Petro, pero este es un problema estructural de país y no tiene la culpa Petro. Yo no creería que la culpa está en Petro. Eso es el problema estructural de la forma como está estructurada la policía. Todo lo que ha pasado aquí con el SMAT, o sea, a la policía lo han puesto a hacer tareas que no les corresponden. La policía debe dedicarse más a hacer cumplir, por ejemplo, el código de policía, pero la tienen haciendo unas tareas que no son de la competencia. El SMAT, por ejemplo, el SMAT debiera ser una fuerza para contener la alta delincuencia, las bandas, que vaya ya a perseguir estas bandas criminales, pero resulta que la ponemos es a contener las acciones cívicas, las movilizaciones de los ciudadanos, y yo creo que no está para eso, a los vendedores informales, o sea, no está para eso la policía. Antes a la policía la ponían era a perseguir vendedores informales, también en las calles, con bolillos, le quitaban la Con mercancía, camiones. con camiones, y resulta que eso era un espectáculo en las calles. La policía no está para eso, está para perseguir a delincuentes, y debe haber una policía cívica. Pero también, John Didier, yo digo que aquí en Colombia nos ha faltado mucho trabajar sobre las causas estructurales de la inseguridad. Mire, hablamos sí de perseguir el delito y de meter a la cárcel a la gente, pero vaya, mire las cárceles cómo están. Están atiborradas, están sobredimensionadas en ocupación. Hay un exceso de ocupación están congestionadas las cárceles. Y sabe Hacinamiento, que ¿no? hay un hacinamiento total de más del 150%. Aquí en Bogotá, a diario se están capturando delincuentes, ¿sí? Delincuentes de toda naturaleza. Pero resulta que el 85% de los delincuentes, por el mismo sistema como está previsto en la ley, esas personas que delinquen hoy, sobre todo en los delitos comunes, sobre todo de hurto, que tanto impacto generan y la percepción de inseguridad que generan en la ciudad, el 85% vuelven a las 36 horas, vuelven nuevamente a las calles. Todo el problema es de la justicia, no de la policía. Hay un problema ni siquiera también de la justicia, es Congreso de la República. Ahí se creó una ley de seguridad ciudadana que esa ley no ha servido para nada. Entonces, la forma, porque los jueces de la República, uno podría decir, bueno, la culpa la tienen los jueces, pero resulta de que cuando uno va a ver, bueno, y el sistema, el Código Penal, ellos aplican lo que hay escrito. Lo que está escrito, lo que está contenido en la ley, resulta que en la ley hay una serie de subvenciones, de prerrogativas, gabelas para los delincuentes, de prebendas, miren nomás.
Ahí está lo de lo que acaba de pasar con lo del presidente, el anterior candidato presidencial que le Oscar Iván descubrieron, Zuluaga, Oscar Iván Zuluaga, con lo de Odebrecht. Brecht, que se descubrió que se dieron en los usos de recursos en las campañas Ujú. y la corruptela alrededor de ellos y muchos corruptos de cuello blanco. ¿Qué pasa? Que se acogen y le han robado al erario público, se acogen hacen un acuerdo y resulta que producto de ese preacuerdo le rebajan la mitad Por de la pena confesar. por confesar. Y luego en la cárcel, por buen comportamiento, le vuelven a rebajar. Exacto, le vuelven a rebajar. O muchas veces ni siquiera pasan por la cárcel. Y algunos incluso aquí, las cárceles, por ejemplo, están estratificadas. Sí, John Didier, las cárceles están estratificadas. Porque resulta que a unos delincuentes, los de cuello blanco, a la mayoría van a parar es A una unidad militar o de unas unidades policía. militares, a unas unidades de policía, y allá resulta que los conscientes pueden entrar a los billares, pueden hacer deporte, a diferencia de lo que pasa con las cárceles tradicionales, donde están reclutados la mayoría jóvenes, y usted encuentra las cárceles hacinadas ¿por quién? Por jóvenes que no tienen escolaridad, que no tuvieron una oportunidad de trabajar, ¿sí? ¿Y de qué estratos socioeconómicos vienen? Estratos socioeconómicos bajos, uno, dos, a lo sumo tres. Entonces hay que atacar las causas estructurales de la inseguridad en Colombia y es un tema de oportunidades. Que se tenga la posibilidad de que toda la educación sea gratuita, que eso lo asuma el Estado, porque es lo que nos iguala más, la Y con eso posibilidad se de acaba tanto educar. delincuente. Y con eso podemos contribuir a que se contrarreste esos fenómenos que presentamos de inseguridad, porque ya le dije, ¿cuál es la radiografía? Si usted va a las cárceles y se encuentra la radiografía, usted encuentra que son jóvenes, personas jóvenes y que pertenecen a los estratos a las capas más bajas de la sociedad y de escasos ingresos. Concejal, no es culpa de Claudia López que esté disparada la inseguridad en Bogotá. No, eso es un problema estructural y que si no atacamos esos fenómenos estructurales, vamos a seguir en las mismas. Podemos matar, podemos encanar, encarcelar o como se le quiera llamar, llevar a la cárcel a todos los delincuentes, pero mientras no generemos oportunidades desde los hogares, en las familias, desde el comienzo, con los niños, que ellos tengan la posibilidad de estar escolarizados, que estén en la escuela, en el colegio, en el jardín, en el colegio, en el bachillerato, que termine el bachillerato y que también tenga la posibilidad de terminar su universidad, como con este programa Jóvenes a la U. Eso tiene que masificarse en Colombia. Mire, John Díaz, yo lo digo, en mi caso personal, yo salí adelante, pero porque tuve oportunidades en la vida, pero a mí me tocó vender en la calle. Porque A mí me trabajó. tocó retirarme de la universidad porque no me alcanzaba la plata. Había entrado a estudiar en la universidad y me tocó ponerme a trabajar primero y a estudiar de noche. Yo estudié en una universidad nocturna y me tuve que retirar de la universidad diurna porque no tenía cómo hacerlo. Y resulta que yo termino mi universidad y entonces ya cuando me hago profesional, la cosa cambió. Y yo tuve oportunidades en Bogotá. Y yo digo, eso que me pasó a mí, si ese experimento se da con los demás, como con todos los niños, los jóvenes en Bogotá, pues salen adelante. Concejal, pero entonces usted cree que Claudia López ha hecho una buena administración. Usted destaca Jóvenes a la U, destaca el manejo de Claro, la pandemia. por favor. ¿Qué otro programa o qué otra acción considera No, que lo lleva a calificarla como una esa buena ciudad alcaldesa? cuidadora que le sustituye parte de esa labor de las mujeres que históricamente han sido Las discriminadas. manzanas del cuidado. Las manzanas del cuidado, hay que crear muchas más manzanas del cuidado y llevarla a todos los estratos socioeconómicos, porque la discriminación hacia la mujer es histórica en materia de empleo, de ocupación. Las mujeres todavía, hay hogares donde todavía la mujer sigue relegada a la cocina, al cuidado del adulto mayor, al cuidado de los niños y no tiene espacios también para ella formarse, para ella capacitarse, para ella recrearse. Y si esa mujer, por ejemplo,
es cabeza de familia, eso es peor. Y si esa mujer tiene una pertenencia étnica, es peor. Hoy muchas mujeres, por ejemplo, les toca trabajar. Por ejemplo, en el caso de las mujeres étnicas, en los oficios domésticos, están relegados a los oficios, o sea, no es que no sean dignos, pero son oficios inferiores. Que en términos de remuneración son inferiores. Entonces, toda esa discriminación hacia la mujer, tenemos que hacer una ciudad más igualitaria, un país más igualitario, porque este problema es estructural de país y hay Entonces, que trabajar sobre esas causas estructurales de la desigualdad de nuestro país. de 1 a 10, entonces, ¿con cuánto calificaría usted la Yo le gestión pongo un 8 a Claudia Le fue López. muy bien. Yo le pongo un Pasa 8 con porque, honores. mire, y Bogotá la va a recordar. Y yo sí quiero ver a esos candidatos y candidatas que se están lanzando ahora, que muestren a ver cuáles son los discursos, qué es lo diferente que van a hacer frente a lo que deja Claudia López. Si no les gusta lo que está haciendo Claudia López, que digan entonces, como no me gusta lo de Claudia López, lo de todas estas obras, yo las voy a parar o yo voy a parar estos programas y a cambio de eso propongo esto, que se atrevan, pues, a ver, yo quisiera que usted aquí lo citara en este medio y lo retara, bueno, ¿qué es lo nuevo que propone a diferencia de lo que está dejando Claudia López? A ver, ¿qué es lo bueno y qué es lo tan malo que le critican a Claudia López? Que lo digan. Entonces, como lo critican, a cambio de ello, ¿qué proponen? ¿Qué es lo que traen? ¿Qué es lo novedoso, pues? ¿Qué es lo que van a cambiar en la ciudad en materia de movilidad? ¿Qué es lo que van a cambiar en la ciudad en materia de educación? No van a seguir construyendo los colegios, van a parar la construcción de los colegios, la entrega de 25 colegios promedio en cuatrienio. Van a parar programas jóvenes a la U, van a parar las manzanas del cuidado, van a parar todo este esquema de educación, van a parar todas las obras de movilidad, no van a hacer la segunda línea de metro que conecta a Suba, a Engativá, a Barrios Unidos, van a parar. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Que lo digan. Y entonces Corredor Verde de la Séptima, ¿cómo es que lo quieren? Un tranvía. ¿No lo van a hacer? Piden un tranvía. Ah, bueno, entonces si quieren un tranvía, bueno, ¿cómo es que quieren ese tranvía? ¿Sí? Ah, entonces no les gusta la sostenibilidad, no les gusta el sistema de arborización que se está planteando, no les gusta los diseños que se han planteado. ¿Cuáles son los diseños novedosos? ¿Qué es lo nuevo que traen? Pues? Concejal, y en ese orden de ideas, ¿cuál es su candidato para la alcaldía entonces? No, yo soy verde y como tal, ahí hay una baraja de candidatos. Está la doctora María Fernanda Mafe, está Lucía, está Luis Carlos Leal. Luis Carlos, y pues ahí el verde sacó unos lineamientos que debe ser de una encuesta y que el que pase el 15%, supere el 15% de la opinión favorable en esa encuesta, pues yo me sumaré a ello. Y por eso, y creo que la que más coherencia ha mostrado con el verde, con esta administración del verde, La única. es Mafe. La única porque los demás Luis Carlos y Lucía Bastidas son críticos duros de la administración. Lucía Bastidas se comporta como una persona más de derecha. Yo veo que sus comentarios, todas esas posiciones, ¿no? Como una tendencia más peñalosista. Yo veo a Luis Carlos, lo veo un poco desubicado, la verdad, debo decirlo. Pues yo pensaría en él, esperaba pues que fuera más asiduo en las causas de la inclusión, de defensa de todos estos temas de inclusión de la mujer, de la población LGTBIQ+, de todos los temas de enfoque diferencial. Pensé que iba a actuar más en defensa de ello, que me parece que en esto yo le he venido haciendo el reclamo a la administración. Nosotros tenemos que profundizar en hacer una ciudad más incluyente, porque lo que viene sucediendo en materia de discriminación en la escuela, en los colegios de Bogotá, yo eso sí no lo comparto y se lo he venido diciendo de manera clara y contundente con cada uno de los casos que he podido identificar. He identificado 109 casos de racismo y discriminación racial en Bogotá, en los colegios de Bogotá, en las escuelas de Bogotá, con los cuales yo no comparto, y ahí tiene que poner el dedo en la llaga en la administración, y me parece que haya faltado. Sí, concejal, en un debate de control político con el Consejo de Bogotá, usted denunció negligencia
para atender los más de 109 casos de racismo y discriminación racial que se han registrado contra estudiantes pertenecientes a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en colegios de Bogotá. Así que usted está alertando sobre un incremento de actos de racismo y discriminación en colegios de Bogotá. ¿Cómo es el asunto? Sí, esa es una triste realidad, John Didier. He conocido de primera mano esos casos en niños y jóvenes que en últimas los padres y por solicitud de los mismos niños le ha tocado retirarse de los colegios. Primero, han hecho cambios reiterados de los colegios, ¿Los resulta que tienen que pasan de un retirar? colegio a otro y resulta que en últimas las familias han optado por retirarlos, ¿Por qué? desescolarizarlos. Y usted se imagina la gravedad que eso implica por el trato, la discriminación que incluso ha recaído ¿Cuántos en casos tiene usted de docentes, esos? 109 casos debidamente documentados del 2019, perdón, a la fecha. Debo documentado y estoy documentando muchos más casos. Incluso llevé testimonios de una madre cabeza de familia, de lo que estaba pasando con su hijo, que fue discriminada, ¿sí? En el colegio ¿Cómo es la y con las discriminación? diferentes pruebas. Cuando a la persona, al niño se le trata no por su nombre, sino por su color de piel. ¿Qué le dicen? Cuando le dicen, por ejemplo, chocolate, o lo tratan que usted debe irse para África, o sea, ese tipo O sea, hay un bullying no, y un es más allá hostigamiento del bullying, porque bullying es una cosa, bullying es cuando, digamos, cuando lo se molestan a da uno. un maltrato Sí. en términos de, por ejemplo, no, que el gordito, Ujú. que el feo y toda esa cuestión, pero el racismo es un tema que va asociado, va conectado el comportamiento del maltrato directamente asociado al color de piel, al trato inferiorizante, Ujú. cuando se le condiciona al niño a que por él ser negro, por él ser afro, por él ser indígena, tiene que estar relegado a una condición específica donde debe estar sometido, lo inferiorizan y no se le da ese trato igualitario. Bueno, ¿Sí? ¿y ahí que entonces qué se puede Y hacer? ¿O quién entonces tiene la ahí estamos frente a un responsabilidad? caso de discriminación racial y racismo que se da entre los mismos estudiantes, pero también se da porque, digamos, no tienen esa formación en los hogares, porque no se ha implementado, no se ha impartido esa cátedra de estudios afrocolombianos Ujú. donde la comunidad educativa se documente del por qué tenemos en nuestra nación esa diversidad de colores de piel, esa diversidad de actuación, de la forma como hablamos, de la forma física de las personas, no se entiende esa diversidad étnica y multicultural que tenemos y que es un legado de la Constitución en el Ujú. artículo séptimo. Entonces no se imparte esa cátedra de estudios afrocolombianos. Mire lo que pasó ahora cuando la vicepresidenta Francia Márquez planteó un viaje a África. Hoy en día incluso los niños, los jóvenes se están graduando sin conocer qué es África, sin conocer de su diversidad poblacional. Y por eso se encuentran como temas novedosos, exóticos, los asuntos étnicos. Y entonces esos asuntos étnicos se tienen que tratar desde la escuela y los niños tienen que saber de esa diversidad desde el comienzo y no reproducir esos comportamientos que digamos fue toda una ideología que se manejó durante los tiempos de la colonia, donde las personas, el colonizador, el blanco, europeo, estas personas consideraban a las personas negras traídas, desarraigadas de África, las consideraban como animales y las comercializaban, les daban el tratamiento de mercancía y que ellos no tenían derecho a educarse. Es más, hasta hace pocos tiempos, hace menos de 60 años todavía, se exigía en algunos colegios los certificados de pureza de sangre, John Didier. A esos vejámenes estaba condicionada la población negra afrodescendiente. Y entonces no sabemos, no se conoce todo este tema de la diáspora y por qué en nuestro país somos diversos en nuestra conformación
y no reconocemos eso como nuestra principal fortaleza, nuestra principal potencialidad como nuestro de país. Y por eso nuestros niños, nuestros jóvenes están saliendo de los colegios, se están graduando de bachilleres sin tener esa formación. Y por eso sigue la discriminación. Muy bien. Concejal, ¿usted ya se inscribió como candidato en la lista del Partido Verde? ¿Cuándo se inscriben como nuevamente para aspirar al Consejo de Bogotá? Sí, ya yo estoy bajo los protocolos que implementó el Partido Verde, pero pues estamos ahora a la espera del procedimiento ya para la conformación de la lista ¿El Partido Verde frente va a la solo? Registraduría ¿El Nacional. Partido Verde va a ir solo con su lista? ¿Solo? Claro, el Partido Verde va con su lista abierta, 45 candidatos. Lo que Ok. pasa es que ahorita están en un proceso de entrevista porque fueron más de 100 aspirantes Aspirantes. el Partido Verde está sobre, hay mucha demanda Hay mucho sobre el candidato Partido para Verde, ser candidato. demasiado candidato. A diferencia, y mire lo que mostró ahora la consulta. Sí. La consulta del Verde de John Deere fue una consulta, les cuento que un guarismo muy disruptiva, casi ¿Cuál 90,000 consulta? votos. La consulta para escoger las listas a las juntas administradoras Ok, locales. ok. Imagínense que a diferencia del Partido Liberal y el Partido Centro Democrático, que fueron dos consultas financiadas con recursos públicos, porque esa la financió y la implementó la registraduría, más de 20,000 millones de pesos. Nosotros, con cero inversión de recursos públicos, por evitarle ese gasto a la nación, nosotros como partido se montó toda la infraestructura con la capacidad del Partido Verde, montamos la consulta y resulta que logramos una participación muy superior a la del Partido Liberal. Superamos al Partido Liberal en más de 30,000 votos y casi que doblamos al Centro Democrático. Entonces, y en términos de candidatos, más de 100 candidatos, y por eso hay un sistema de filtro que hay que hacer con la dirección del partido para escoger la lista de los 45 candidatos y candidatas que debe tener. Pues, concejal Libardo Asprilla, le deseamos éxito en su aspiración nuevamente de ser concejal de Bogotá. ¿Cuántos votos sacó en la pasada elección? Yo saqué 12,000, John Didier a nosotros 12,015 votos, pero resulta que a nosotros nos robaron, y tengo que decirlo así escuetamente de John Didier, inicialmente nos robaron las elecciones, nosotros a las 9 de la noche estábamos elegidos concejales de Bogotá, pero al día siguiente amanecimos por fuera, porque nos habían descontado de esos 12,000 votos más de 900. Y entonces eso permitió que pues quien estaba abajo de nosotros pudiera acceder. Claro. Y la curul, pues solo hasta mediados de periodo fue que nos llamaron a ocupar la curul en el Consejo de Bogotá. Porque salió uno. Claro, porque salió la doctora Andrea Padilla a aspirar al Senado, claro. Senado de la República. Digamos que se hizo justicia divina, pero muy tarde. Pero bueno, yo siempre acojo la justicia divina y siempre, como creyente, pues siempre creo en la voluntad de Dios. Yo creo que esos 2 años que no estuve en el Consejo me permitió hacer una excelente labor al frente del IPES, con los vendedores informales, con las plazas de mercado, que le dimos esa otra dimensión, incluso de vocación turística. Estuvo en el Instituto para la Economía y el Fritanga Social y el Fritanga Fest, sí, señor. Sí, señor. ¿Hincha de Nacional? No, yo soy hincha, yo soy verde políticamente, pero soy azul deportivamente, soy el azul de Millonarios del Muy cielo. Bien. ¿Cuántos hijos? Tengo 2 hijos, ¿Nacidos? Mi esposa Ligia Morales, bogotanos ellos. ¿Niño y niña? Niño y niña, sí, está Lucimar Asprilla Morales, egresada de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario, allá donde antes se compraba y se vendía a las personas negras esclavizadas. ¿Qué estudió? Que estaban en la servidumbre. Ella estudió Relaciones Internacionales. Ella es internacionalista y tiene posgrado. ¿Y el varoncito? Y el varón, Libardo Junior, es bachiller y está avanzando en su carrera de administración, consagrado al deporte. Hoy hace parte de las filas del ASC de Madrid, en Madrid, España. Lo podemos ver entonces en el Real Madrid. En unos pocos tiempo espero que lo podamos ver pues aquí. Cuando sea famoso, por la pantalla, por favor. Representándonos dignamente a Colombia, porque es un gran futbolista.
Cuando sea famoso nos lo trae acá, pues. Claro, claro. Es que él me reclamaba siempre, papi, pues tú, tantos deportistas que has sacado al fútbol profesional, Aguaso Rentería, Cristian Martínez, Jonathan Alegría, Luis Cuesta, Manuel Talentoso Palacio y muchos jugadores más. Entonces él Tiene a mí. era fiel conmigo. Y papi, ¿cuándo me dan la oportunidad? Y entonces, pues él estaba en las inferiores de Santa Fe y fue fichado allá por este club también de la Liga de España. Y vive Y en allá España. él vive en España. Ahorita ¿Cuántos está años tiene? 20 años. ¿Iba a estudiar Ya universidad o no le tiene alcanza el 20. tiempo? Claro, él sigue sus estudios universitarios. Aquí no pudo continuar en la universidad, estaba haciendo quinto semestre en la Universidad del Bosque, Mm. pero le tocó retirarse porque no podía combinar el fútbol, porque se le cruzaban los horarios y aquí, a diferencia de Europa y de Estados Unidos, al contrario, las universidades los acogen. ¿Y usted Y terminó con hoy, ese proceso de sacar futbolistas profesionales que venía haciendo, que ha sido uno de sus trabajos sociales también? sí, ¿O sigue pues haciendo? ahí sigue el club deportivo. Hoy estoy como en la ¿Cómo esfera se de lo llama el público, club? eso lo hacía el Club Sucosta. ¿Su Costa? Sí, ahora el Club Sucosta pues está en mano de otros, de otros directivos, ahí están unos familiares. Estamos trabajando más sobre las bases para trabajar talentos del fútbol Ok, bogotano, ok. porque todos esos pelados de la barriada, sentimos que ahí se pierde mucho niño, en Bogotá se pierde mucho talento. Usted es de Chocó, ¿no? Yo soy del Chocó, nací en Tagachí, ¿Y orillas del lo río ha traído Atrato. gente de allá para seguir sacando? ¿O Pero queremos trabajar más en las bases, en en Bogotá? la barriada bogotana, porque sentimos que aquí el fútbol bogotano Mm. pierde mucho talento y los clubes bogotanos desaprovechan mucho esos talentos. Entonces nosotros estamos trabajando sobre esa base y estoy moviendo al IDRD para que se mueva en ese norte y que Bogotá resurja como esa capital deportiva de no solamente de Colombia, sino de América. Ya no podemos seguir siendo segundones, tercerones y cuarterones por debajo de Antioquia, del Valle, incluso el Atlántico nos está ganando. Yo creo que Bogotá debe tomar las banderas y ponerse en el primer sitial en el deporte en Colombia y en Latinoamérica. Concejal muy amable, gracias por estar en Al Día Noticias. Muchas gracias, John Didier. Con usted se dialoga muy rico, muy sabroso, como dice por ahí alguna lideresa de la doctora Francia Márquez, nuestra vicepresidenta. Con usted las entrevistas son muy sabrosas. Muchas gracias, muy Gracias. amable, siempre bienvenido a los micrófonos de Al Día Noticias. Es el concejal de Bogotá, aspira a repetir. Se presentará para las elecciones de octubre, está en la lista del Partido Verde, luego les contamos el número, todavía no se sabe el número. Así que Libardo Asprilla, concejal de Bogotá, Partido Alianza Verde. Estamos en Al Día Noticias, emisora punto 5.